Bienvenidos a un nuevo episodio de Breves Curiosidades. En esta ocasión nos adentraremos en el fascinante mundo de la etimología para descubrir el origen de una palabra que ha marcado la historia y la cultura de muchas regiones hispanohablantes. Se trata de la palabra chingar. ¿Por qué el significado de hijas de la chingada difiere tanto de soy un chingón? En este breve video veremos las raíces de este peculiar verbo, chingar. Es una palabra con una multitud de sentidos. Puede referirse al acto de robar, de triunfar, molestar, acabarse algo, entre muchos otros sentidos y con diferentes emociones. El origen de este vocablo, cuyo uso es tan extendido en el español mexicano, si viene del náhuatl como afirmó Octavio Paz. En la información que pude recaudar encontré que David Bowles, escritor mexicano-americano o chicano, habla sobre la palabra chingar, la cual refutó los mitos de su origen del náhuatl y descubrió que, como muchas palabras ofensivas del español, guarda un origen patriarcal relacionado con las violaciones sexuales. Como mitos de su origen, podemos encontrarlo como referencia en El laberinto de la soledad, lo cual es un excelente libro. Octavio Paz afirmó que chingar viene del náhuatl Tzinachtli, la palabra significa semilla o semen, pero Bowles explica que es imposible que nuestro vocablo haya derivado de ahí. Ninguna de sus derivaciones connota la violencia y la violación de chingar. Otras personas han postulado que la palabra viene del náhuatl cinco. El lingüista menciona que tampoco hay evidencia para sostener esto y que es inusual que un locativo, un modificador de verbo, evolucione a verbo. Además, las palabras que terminan en cingo se han traducido al sufijo cingo y no en chingo, como es el caso de Chilpancingo. David Bowles dio cuenta de que la palabra chingar ya existía en el español en la península ibérica incluso antes de la época de la conquista, por lo que descarta todo origen indígena. ¿Acaso viene de un origen gitano? Para descubrir el verdadero origen de la palabra tenemos que remontarnos 3500 años atrás. En la India existía el indoario antiguo, que tenía un dialecto llamado védico que a su vez evoluciona en el sánscrito, una antigua lengua religiosa. Entre su vocabulario existía la palabra chingata y la variante chingara, que significaba ruido o grito. Esto fue evolucionando de manera distinta en las lenguas originarias del sánscrito. En payabí, por ejemplo, se transformó en el sustantivo chingar y el verbo chingarna, que significaba chillido y chillar respectivamente. En romaní se convirtió en el sustantivo chingar, que significa pelear. El pueblo que hablaba esta lengua se esparció por toda Europa y Asia Occidental durante el siglo XI, y conforme se fueron dividiendo en pueblos más pequeños, la palabra tuvo distintas versiones. En romaní galés, chinar era pelea. En romaní macedonio, chingar era hacer ruido, pelear o guerra. En romaní eslovaco del este, chingar era llorar, discutir o pelear. En romaní bugorsdi, chingar es choque, conflicto. Chingatla es llamar o gritar y chingerla significaba apuñalar. En romaní de Gurbet, chingar significaba pelea, mucho ruido o tumulto. Sin embargo, en Europa dejaron de ser llamados romanís, pues creían que venían de Egipto. En el francés antiguo, el gentilicio para llamar a los egipcios era egiptien, que después evolucionó a egiptian. En los años de 1400, un pequeño grupo de ellos llegó a España. Se hacían llamar calé, por lo que los conocieron como gitanos que hablaban la lengua caló. El caló tenía los sustantivos chinga y chingari, que significaban disputar y pelea. Además, estaba el verbo chingarar, que era disputar, reñir o guerrear, como lo registra el diccionario gitano de 1867. Ya cuando había ocurrido la conquista de América, el español heredó del caló el verbo chingar, que lo usaban como en la lengua original para las acciones de pelear o atacar, pero además agregaron violar, que está por detrás de la frase las hijas de la chingada. Durante la época de la conquista era común que los españoles violaran a las mujeres indígenas. De ahí viene el origen hijos de la chingada para referirse a los hijos mestizos productos de abuso sexual. Tal es el caso de la malinali, conocida como la malinche, término que se usaba para referirse a cualquier persona extranjera de ese entonces. Actualmente todavía algunos usos de la palabra chingar conservan ese origen de violación, como es el caso de la frase chinga tu madre. Y aunque sus connotaciones han cambiado, el vocablo aún se mantiene un uso de dominación patriarcal y de violencia. Como ya había mencionado antes, la palabra chingar es muy extensa aquí en México, lo cual como ejemplos podemos tener me lo chingué, que significaría me lo transié, o que abusó de la confianza o situación de la persona para favorecerse a sí mismo. Como chingas, es como enfadas o como molestas. Dame esa chingadera, dame esa cosa o referirse a algo. Ese joven se siente chingón porque ganó. En connotación positiva cambia el significativo. Ese joven se siente bien o superior porque ganó. Este último uso sale en un tanto del origen de la palabra y su relación con molesto o ruidoso. Se refiere más a aquel que domina a otros. Así se creó la oposición entre el chingón y los chingados.
De esta manera, por más paradójico que suene, también empezaron a haber mujeres chingonas. Así se le nombraba, por ejemplo, a María Félix por su personalidad fuerte y dominante. En Estados Unidos, las mujeres de origen mexicano buscan distanciarla de su origen histórico de violación, con el uso de chingona. Las chicanas quieren pasar de ser vistas como hijas de la chingada a las mujeres chingonas. Y así, llegamos al final de nuestro recorrido por el origen de la palabra chingar. Espero que este viaje etimológico haya sido tan interesante para ustedes como lo fue para mí. Si tienen alguna información extra chingona, háganmelo saber en los comentarios. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para ver más chingaderas en breves curiosidades. Hasta la próxima.